Buenas tardes, que Dios les bendiga. Estamos en su programa de radio, La Misión Continúa, transmitido desde Jocotán, Chiquimula, diócesis de Zacapa, por Radio Chortí Terra, y retransmitido también por Santo Hermano Pedro Radio en el decanato Guista de la diócesis de Huehuetenango desde Jacaltenango y por nuestra radio diocesana, Radio Pax. La semana pasada hemos estado orando por todas las vocaciones en la iglesia, ya que fue la semana de oración por las vocaciones. Y hemos estado orando pidiendo al Señor de la mies que envíe operarios a su mies, porque el trabajo y la mies es grande, es abundante, y los operarios por el reino, pocos. Y hemos pedido por todas las vocaciones a los distintos servicios y ministerios en la iglesia, ministerios laicales, vocaciones a la vida religiosa y vocaciones a la vida sacerdotal, vocaciones a la santidad en el matrimonio, en la familia, y cada uno donde el Señor nos ha llamado. El Papa Francisco, para esta 29ª, 59, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, nos ha dirigido un mensaje en esta ocasión, fechado 8 de mayo, es decir, apenas anteayer domingo. Y en este mensaje, el Papa nos hará reflexionar sobre el que todos estamos llamados a ser protagonistas en la misión de la iglesia. Y respecto a la creación, todos estamos llamados a ser custodios, unos de otros, porque el hombre es el punto máximo de la creación, pero también de la casa común. Y estamos llamados a acoger la mirada de Dios. Y si acogemos la mirada de Dios, estamos llamados a responder a la mirada que el Señor nos está haciendo. Y nos está convocando para edificar un mundo más fraterno. Vamos a reflexionar sobre esta carta, este mensaje hermoso que el Papa Francisco nos ha dirigido. Y en este tiempo nos dice, mientras los vientos gélidos, helados, de la guerra y de la opresión aún siguen soplando, y presenciamos a menudo fenómenos de polarización y de enfrentamientos, como iglesia, no obstante todo eso, hemos comenzado un camino, un proceso sinodal. Sentimos la urgencia de caminar juntos, cultivando las dimensiones de la escucha, de la participación y del compartir. Junto con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, queremos contribuir a edificar la familia humana, a curar sus heridas y a proyectarla hacia un mundo mejor.
Por eso el Papa nos está invitando a reflexionar sobre el amplio significado de la vocación. ¿En qué contexto? En el contexto de una iglesia sinodal que se pone a la escucha de Dios y a la escucha del mundo, porque es en medio del mundo y las vicisitudes que se viven en el mundo donde hemos de escuchar la voz de Dios que nos llama a dar respuestas. El primer punto que el Papa Francisco nos hace reflexionar es llamados a ser todos protagonistas de la misión. La sinodalidad del caminar juntos es una vocación fundamental para la Iglesia. Y solamente en este horizonte es posible descubrir y valorar las diversas vocaciones, los carismas y los ministerios. Al mismo tiempo sabemos que la Iglesia existe para evangelizar, saliendo de sí misma y esparciendo la semilla del Evangelio en la historia, en medio del mundo. Por lo tanto, dicha misión es posible precisamente haciendo que cooperen todos los ámbitos pastorales y antes aún involucrando a todos los discípulos del Señor. Efectivamente, en virtud del bautismo, hemos recibido cada miembro del pueblo de Dios la misión y nos hemos convertido en discípulos misioneros. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Es necesario por eso cuidarse de la mentalidad que separa a los sacerdotes de los laicos, considerando protagonistas a los primeros, a los sacerdotes, y ejecutores a los segundos, es decir, que los sacerdotes mandan y dicen qué hacer a los laicos. Hacemos en comunión, y así en comunión llevamos adelante la misión cristiana, como único pueblo de Dios, laicos y pastores juntos. Toda la iglesia es comunidad evangelizadora. El segundo punto, llamados a ser custodios unos de otros y de la creación. La palabra vocación no tiene que entenderse en un sentido restrictivo, refiriéndolo solo a aquellos que siguen al Señor en el camino de una consagración particular, sacerdotal o religiosa. No. Todos estamos llamados a participar en la misión de Cristo, de reunir a la humanidad dispersa y reconciliarla con Dios. Más en general, toda persona humana, incluso antes de vivir el encuentro con Cristo y de abrazar la fe cristiana, recibe con el don de la vida una llamada fundamental. Cada uno de nosotros es una criatura querida llamada por Dios, para la que Él ha tenido un pensamiento único y especial. Y esa chispa divina que habita en el corazón de todo hombre y de toda mujer, estamos llamados a desarrollarla en el curso de nuestra vida, contribuyendo al crecimiento de una humanidad animada por el amor y la acogida recíproca. Estamos llamados a ser custodios unos de otros, a construir lazos de concordia e intercambio, a curar las heridas de la creación para que su belleza no sea destruida. En definitiva, a ser una única familia en la maravillosa
casa común de la creación, en la armónica variedad de sus elementos. En este sentido amplio, no solo los individuos, sino también los pueblos, las comunidades y las agrupaciones de distinta clase tienen una vocación. Tercer punto, llamados a acoger la mirada de Dios. A esa gran vocación común se añade la llamada más particular que Dios nos dirige a cada uno, alcanzando nuestra existencia con su amor y orientándola a su meta última, a una plenitud que supera incluso el umbral de la muerte. Así Dios ha querido mirar y mira nuestra vida. A Miguel Ángel Buonarroti se le atribuyen estas palabras: todo bloque de piedra tiene en su interior una estatua y la tarea del escultor es descubrirla. Si la mirada del artista puede ser así, ¿cuánto más lo será la mirada de Dios, que en aquella joven de Nazaret vio a la Madre de Dios, en el pescador Simón, hijo de Jonás, vio a Pedro, la roca sobre la que edificaría su iglesia, en el publicano Leví reconoció al apóstol y evangelista Mateo, y en Saulo, duro perseguidor de los cristianos, vio a Pablo, el apóstol de los gentiles. Es una mirada de amor, y su mirada de amor siempre nos alcanza, nos conmueve, nos libera y nos transforma, haciéndonos personas nuevas. Esta es la dinámica de toda vocación. Somos alcanzados por la mirada de Dios que nos llama. La vocación, como la santidad, no es una experiencia extraordinaria para unos pocos. Así como existe la santidad de la puerta de al lado, también la vocación es para todos, porque Dios nos mira y nos llama a todos. Dice un proverbio del lejano oriente que un sabio mirando un huevo es capaz de ver un águila. Mirando una semilla, percibe un gran árbol. Mirando a un pecador, vislumbra a un santo. Así nos piden, mira Dios en cada uno de nosotros. Dios ve potencialidades que incluso nosotros mismos desconocemos. Y así como Dios ve potencialidades, actúa incansablemente durante toda nuestra vida para que podamos ponerlas al servicio del bien común. Es decir, las potencialidades desarrolladas es para ponerlas al servicio de todos, al bien de todos, al bien común. Y de este modo es como nace la vocación. Gracias al arte del divino escultor que es Dios, que con sus manos nos hace salir de nosotros mismos para que se proyecte en nosotros esa obra maestra que estamos llamados a hacer. En particular, la palabra de Dios, que nos libera de nuestros egoísmos, de estar centrados en nosotros mismos, del egocentrismo que hace tanto daño a nuestra propia vida. Y Dios es capaz de purificarnos, de iluminarnos y de recrearnos.
Pongámonos entonces a la escucha de la palabra para abrirnos a la vocación que Dios nos confía. Y aprendamos a escuchar a Dios y escuchar también a los hermanos y a las hermanas en la fe, porque en sus consejos y en su ejemplo puede esconderse la iniciativa de Dios que nos indica caminos siempre nuevos para recorrer. Yo soy sacerdote desde hace 42 años. Cuando empezó en mí esta vocación, yo no oí como que si Dios me estuviera llamando por teléfono, sígueme. Son los acontecimientos de la vida, son los acontecimientos de nuestra propia historia, son las necesidades del mundo las que nos van ayudando a reflexionar. Y como joven cristiano me hice la pregunta, ¿qué querés de mí, Señor? Y desde ahí empecé a discernir, a ver, hasta que pude ver un poquito con más claridad y me arriesgué. Han pasado 42 años y estoy muy feliz y contento de servir a los hermanos. El cuarto punto que el Papa Francisco toca es que estamos llamados a responder a la mirada de Dios. Si Dios nos mira y nosotros acogemos la mirada de Dios, la señal de la acogida de la mirada de Dios es que respondemos a esta mirada de Dios. Por eso, la mirada amorosa y creativa de Dios nos ha alcanzado de una manera totalmente única en Jesús. Hablando del joven rico, el evangelista Marcos dice, Jesús lo miró con amor. Esa mirada llena de amor de Jesús se posa sobre cada una y cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, nos dice el Papa Francisco, dejémonos interpelar por esa mirada y dejémonos llevar por Él más allá de nosotros mismos. Dios nos ve con ternura y Dios sabe en última instancia por qué nos ve así, por qué nos escoge y para qué nos ve y nos llama y cuál será la misión que vamos a recibir. Aprendamos también a mirarnos unos a otros para que con las personas que vivimos y que encontramos, no importa quiénes sean, puedan sentirse acogidas y descubrir que hay alguien que las mira con amor y las invita a desarrollar todas sus potencialidades. Es decir, que cada uno de nosotros, a los que Dios ve que hemos acogido y que estamos respondiendo, nos podemos convertir también en instrumentos para que los demás se den cuenta que Dios los mira, que acogen la llamada y que realmente vale la pena responder a esta mirada de Dios y ser plenamente feliz en aquello para lo cual Dios nos está llamando. Cuando acogemos, dice el Papa, esta mirada de Dios, nuestra vida cambia. No podemos seguir igual cuando Dios nos ve y acogemos su mirada.
Todo se vuelve entonces una plática vocacional, un diálogo vocacional entre nosotros y el Señor, pero también entre nosotros y los demás. No hay diálogo con Dios si somos auténticos, si no hay diálogo también con los hermanos. Un diálogo que, vivido en profundidad, nos hace ser cada vez más aquello que somos. Es decir, en nosotros está la fuerza, la potencialidad. Como en la semilla está la potencialidad de un árbol, en nosotros también está la fuerza, la potencialidad para desarrollar todo aquello que Dios tiene para nosotros. Por eso nos dice el Papa que un diálogo vivido en profundidad con Él y con los hermanos nos hace ser cada vez más aquello que somos. En la vocación al sacerdocio ordenado, ser instrumento de la gracia y la misericordia de Cristo. En la vocación a la vida consagrada, a la vocación religiosa, ser alabanza de Dios y profecía de una humanidad nueva. En la vocación al matrimonio, ser don recíproco, el uno para el otro, en el amor, y procreadores y educadores de la vida. Cuando alguien en el campo, como campesino, es llamado, Dios se fija y lo mira y acoge la mirada, ya en él está toda la fuerza de la palabra de Dios para que como delegado de la palabra, en comunión con la iglesia, con la parroquia, predique la palabra de Dios, haciendo la vida en sí mismo y por eso testimonio. Por eso, en general, toda vocación y ministerio en la iglesia nos llama a mirar a los demás y a mirar el mundo con los ojos de Dios para servir al bien y difundir el amor con las obras y con las palabras, es decir, la coherencia de la vida, la coherencia de la fe. No más divorcio entre fe y vida, sino el llevar a la práctica la palabra. Porque como dice Jesús, no es aquel que me dice Señor, Señor, quien entrará al reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, aquel que lleva a la práctica la palabra. Y cristiano no es el que se dice cristiano, que del diente al labio hay un gran trecho. Hay que demostrarlo con la vida. Por eso repito lo que el Papa dice, que en toda vocación y ministerio en la iglesia somos llamados a mirar a los demás y al mundo con los ojos de Dios para servir al bien y difundir el amor con las obras y con las palabras. A este respecto, el Papa nos dice que quiere mencionar la experiencia del doctor Gregorio Hernández Cisnero, un médico venezolano, que mientras trabajaba como médico en Caracas, Venezuela, quiso ser terciario franciscano. Un primer paso. Más tarde pensó en ser monje y sacerdote, pero la salud no se lo permitió
y comprendió entonces que su llamada era precisamente su profesión como médico, al que se entregó particularmente sirviendo a los pobres. No era el médico pistero que veía primero el billete y no tanto la salud del hermano y la salud del más pobre. De manera que así Gregorio Hernández Cisnero, médico, se dedicó sin reservas a los enfermos afectados por la epidemia de la gripe llamada española, que causó millones de muertos en ese tiempo, como hoy el coronavirus en sus distintas versiones lo ha hecho en el mundo. Y la llamada gripe española se pregonaba por el mundo y se dedicó a servir a los necesitados. Murió atropellado por un automóvil, por un carro, mientras salía de la farmacia donde había conseguido medicamentos para una de sus pacientes, que era una ancianita, una viejita. Este es testigo ejemplar de lo que significa acoger la llamada del Señor y adherirse a ella en plenitud, y fue beatificado hace un año. Y el último punto que el Papa toca es convocados para edificar un mundo fraterno. Como cristianos, no solo somos llamados, es decir, interpelados personalmente por una vocación, sino también somos convocados. Somos una de las partecitas de un gran mosaico, lindas incluso si se les toma una por una, pero que solo juntas componen una imagen. Brillamos cada uno y cada una como una estrella en el corazón de Dios y en el firmamento del universo, pero estamos llamados a formar constelaciones que orienten y aclaren el camino de la humanidad, comenzando por el ambiente en el que vivimos. Y este es el misterio de la Iglesia, que en la coexistencia armónica de las diferencias es signo e instrumento de aquello a lo que está llamada toda la humanidad. Por eso la Iglesia debe ser cada vez más sinodal, es decir, capaz de caminar unida en la armonía de las diversidades en las que todos tienen algo que aportar y puedan participar activamente. Por tanto, pues, cuando hablamos de vocación, no solo se trata de elegir una u otra forma de vida, de dedicar la propia existencia a un ministerio determinado o de sentirnos atraídos por el carisma de una familia religiosa, de un movimiento, de una comunidad eclesial. Se trata de realizar el sueño de Dios, el gran proyecto de la fraternidad que Jesús tenía en el corazón cuando suplicó al Padre, que todos sean uno. Toda vocación en la Iglesia y en sentido amplio, también en la sociedad, contribuye a un objetivo común: hacer que la armonía de los numerosos y diferentes dones que solo el Espíritu Santo sabe realizar resuene entre los hombres y mujeres, sacerdotes, consagradas, consagrados y fieles laicos, que caminamos y trabajamos juntos para testimoniar que una gran familia unida en el amor no es un sueño irrealizable, no es una utopía, sino el propósito para el que Dios nos ha creado. Recemos, termina el Papa, hermanos y hermanas, para que el pueblo de Dios, en medio de las dramáticas vicisitudes de la historia, responda cada vez más a esta llamada. Invoquemos la luz del Espíritu Santo para que cada uno y cada una de nosotros
puede encontrar su lugar propio y dar lo mejor de sí mismo en este gran designio divino. Este es el hermoso mensaje que el Papa Francisco nos ha dirigido en este domingo 8 de mayo, domingo del Buen Pastor y de oración por las vocaciones. Dios les bendiga y hasta el próximo programa.